Vamos a tener acá la conexión con la gente del Facebook. Bueno, esto ya en este momento está siendo grabado. Muy bienvenidos, hermanos del Facebook también. En el propósito de poder leer, decía, la hora profética del cumplimiento, las Santas Escrituras nos ofrecen con reloj, decía, 2 manecillas de la horaria y la minutera, la cual son los detalles que dan a conocer los eventos trascendentales que señalan el tiempo de su retorno. En este estudio vamos a tratar con las manecillas horarias y luego la minutera el próximo viernes, es decir, la obtención de un marco referencial en donde se registrarán un conjunto de sucesos para identificar si somos la última generación o no. Hay que mirar con atención lo dejado por los profetas para entender tiempo y cumplimiento. Así leemos en torno al presente tema lo anotado en Daniel capítulo 9 en el verso 2, que dice. Dice, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años. Entonces ahí está trabajando Daniel de mirar con atención el número de los años, que eso es el trabajo que vamos a hacer nosotros, mirar con atención el número de los años. De que habló Yahweh al profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Entonces, mirar con atención el número de años, relacionarlo con las profecías que habían de cumplirse. Nos está dando el profeta un primer dato, que la señal será expresada en ese número de años. Esta materia concierne a todo Israel para ser librado de la confusión. Cuando le dijo el arcángel Gabriel a Daniel, esto que vengo a traerte a ti es para Israel y para la santa ciudad, específicamente para Israel y la santa ciudad. No puede derivarse o extraerse de lo que le va a decir el arcángel ninguna figura extra o ningún país fuera de Israel. Esto tiene una connotación local, no internacional. Por tanto, tampoco podría haber un anticristo relacionado con Daniel, porque el anticristo fundamentalmente va a estar ocupando territorio de lo que fue el Imperio Otomano en su momento, con Edom y todo lo demás, y escapa a lo que es la zona exclusivamente de Israel. Así tenemos en Daniel 9:7 que dice lo siguiente. 9:7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro que en el Entonces dice que hay una confusión en el rostro, pero de Yahweh la justicia. Hoy también se está aplicando la justicia a través de algunos eventos que notifican a la humanidad y en las gentes hay confusión en el rostro. Y nuestra la confusión de rostro que en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los habitantes de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos. Entonces los de cerca es Judá y los de lejos es Israel, que fueron a través del imperio de Asiria, fueron y se diseminaron a lo largo del globo. Entonces los de cerca y los de lejos. ¿Qué más? En todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Daniel significa Elohim es mi juez. Por eso que tiene el profeta, su ministerio es de notificar acerca de los juicios de Yahweh. Daniel fue llamado para ser un buscador del rostro de Yahweh, un escudriñador de la palabra y un férreo intercesor por Israel. Nos dice la escritura, vamos a leer Daniel 9, 21 al 27. Daniel 9, 21
al 27, que habla de estas 70 semanas, que también es necesario contestar, cumplidas o no, o hay una semana en el tiempo suspendida o congelada. Vamos a ver. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. A la hora que murió el Cordero, el Mesías. Ya, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, A los la muy orden, amados, el Padre les revela sus secretos, su y intimidad. entiende la visión. La visión debe ser entendida. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces, eso es lo específico, manda sobre lo general. No puede decir, las casas de Estados Unidos son blancas, tienen que ser pintadas de blanco, las de Washington verde. Ya, entonces lo específico manda sobre lo general. Acá específicamente se habla sobre Israel y Jerusalén. Nada más en relación a las 70 semanas. No tiene nada que ver con a nivel mundial, no. Es específicamente Israel y la Santa Ciudad. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas para reconstrucción, más 62 semanas adicionales para ungir al Mesías príncipe. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En tiempo de Nehemías y Esdras. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Vamos a ver qué edad tenía el Mesías cuando fue bautizado. Y a la mitad de la semana, es decir, a esa edad que tenía cuando fue bautizado, hay que aplicarle 3 años y medio. Y nos da una edad en la cual él fue llevado a la cruz, cumpliendo lo que dice la Torá, a qué edad debía entrar el sacerdote en funciones. Y nada ya le quedará el pueblo de un príncipe que ha de venir. Destruirá la ciudad y el santuario. Eso se refiere a Tito. Nosotros, el santuario es el donde está el domo, ahorita, el domo de la roca. Ese es el santuario, ahí estaba el arca de la alianza, ahí estaba cuando Abraham iba a hacer sacrificio con su hijo Isaac. Y la abominación desoladora, porque el muro, los contornos del domo de la roca está llena de palabras agrias en contra de Yahweh y en contra del Mesías. ¿Qué más? Que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Habla de la cruz a la mitad de la semana, desde su tiempo en el cual se fue ungido el Santo de los Santos, más 3 años y medio, le da en que él fue el sacrificio perfecto. Como dice Hebreos, hizo cesar el sacrificio y las ofrendas. Y la ofrenda, sí. El mundo, a esta profecía específica de Israel y de la Santa Ciudad de Jerusalén y al Santo de los Santos, lo ha internacionalizado y han sostenido que Daniel 9:27 se refiere a un anticristo y un pacto de paz con los judíos. En ningún momento el arcángel Miguel está hablando de esto. Está hablando del Santo de los Santos, del ungido, que es el Mesías. Un anticristo no es un santo de los santos, es al revés. Es un sin ley, no podría aplicársele a él de ninguna manera. Y además la alianza, esas palabras de Daniel están copia tal como está en el libro de Marcos, que dice, haré una alianza, la sangre derramada por muchos, tal como está en Daniel 9:27.
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, acá estamos viendo una serie de señales, ¿no? Chabúa, que significa 7 días o años. Chabuot es el plural de Chabúa, pero referido a semanas, 70 semanas de años. Y el arcángel Gabriel indica a Daniel, el arcángel Gabriel está dedicado a lo que es mensaje, el arcángel Miguel es un arcángel de corte militar, y que señala que están divididas estas señales en 3 grandes grupos. Punto A, 7 semanas, que es la reconstrucción del santuario. 62 semanas, que se empiezan a contar luego de la reconstrucción. 62 semanas de años hasta que el Mesías es sumergido y el Ruach HaKodesh desciende como paloma. Y después, una semana más, la famosa supuestamente semana congelada o faltante. En dicha mitad de esa semana hay una primera escena que a la mitad de la semana es donde Yeshua fue crucificado, por lo cual cesaron a partir de entonces entre sus seguidores los sacrificios y las ofrendas. Si nosotros sumamos, por esto es muy importante, porque a partir de qué edad exactamente fue bautizado el Mesías, y cuando dijo esto se ha cumplido, tenemos que sumarle el año jubilar, que es un periodo de generación de 40 por 50 años, que significa el año jubilar, y nos daría 2000, que les tendríamos que sumar a la edad del Mesías cuando fue bautizado. No para que nos dé el año de su retorno, no necesariamente, sino para saber la inminencia o como generación dónde estamos. Entonces nosotros hacemos esta suma, 7 semanas más 62 semanas más una semana me da 70 semanas. Pero son 70 semanas de años. Año Chabot, yo multiplico 70 por 7, me da 490 años. La ciudad de Jerusalén fue reedificada durante las 7 semanas, es decir, 49 años, cuando sale el edicto del rey de Persia, concediendo permiso para la reedificación. El periodo de las 70 semanas tiene el inicio en el mes de Abib o Nisan, año 445 antes del Mesías, cuando se da la orden de reedificar Jerusalén. Esta edificación de la ciudad y sus muros van a precisar 7 semanas proféticas de años o 49 años. El rey Artajerjes, a solicitud de su copero Nehemías, dispuso lo siguiente en Nehemías 2, 4 al 5, rojo. Nehemías capítulo 2, versos 4 y 5. ¿Qué nos dice? ¿Qué cosa pides?, preguntó el rey. Entonces oré al Dios de los cielos y le respondí: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Antes que nada, antes de proseguir y avanzar con respecto a qué edad fue bautizado el Mesías, de acuerdo a las profecías traídas por arcángel Gabriel, ¿qué es lo que acontecerá en el cumplimiento para ver si estas 70 semanas están cumplidas o hay alguna pendiente? Dice que terminará la prevaricación, pondrá fin al pecado, expiar la iniquidad, justicia perdurable, sellar la visión, sellar la profecía, ungir al santo de los santos. Y acá en el concepto profético se está hablando de semanas de años. Entonces, hay gentes que dicen o sostienen que como no hay una justicia perdurable, como no se ha expiado la iniquidad porque sigue habiendo iniquidad en el mundo, esto está pendiente. Pero vamos a ampliar lo que esto significa. Acá en la determinación del tiempo, terminará la prevaricación. En la versión Biblia en lenguaje actual dice así en Daniel 9:24:
tienen que pasar 70 semanas para que termine el castigo. Es un castigo específico que se aplicó por la transgresión que los llevó al exilio. Entonces, esa prevaricación se cumplió con los 70 años. Luego, no, que todavía sigue habiendo pecado en el mundo, por lo tanto está pendiente. Cuando dice pondrá fin al pecado, coloca la fecha de vencimiento para que a partir de ahí se inicie la restauración de Israel. Un proceso para empezar la reunificación que se dará por completo en el último tiempo. Se puso fin en sus consecuencias al pecado de rebelión que dio origen a la desunión de Israel en dos casas, lo de Judá y lo de Israel. 3. Expiar la iniquidad. No, todavía hay iniquidad en el mundo. ¿Qué es expiar? Es quitar la culpa mediante un sacrificio, padeciendo alguien la pena. Si yo digo que una semana está pendiente de cumplimiento, entonces tendría que decir que lo que hizo Yeshua no fue suficiente, que no quitó el pecado del mundo y por lo tanto esto de aquí sigue abierto. Si la religión insiste en su línea interpretativa que hay una semana pendiente, entonces no estaría aceptando que Yeshua de Nazaret fue un sacrificio perfecto. No estaría aceptando que expió las culpas del pecado en la cruz por nosotros. Exactamente en el mismo tiempo exacto en que fue revelado Daniel. No estaría aceptándose el sacrificio de Cristo perfecto en la cruz. Cuando habla de justicia perdurable, dice, no hay una justicia perdurable, por lo tanto hay una semana pendiente. Una justicia, está hablando aquí la profecía de una justicia permanente, siendo el autor de esa justicia permanente en sus efectos el supremo hacedor. El efecto de tal justicia tiene consecuencia eterna, para lo cual hemos recibido las arras del Ruach HaKodesh como adelanto de esa justicia perdurable que nos cubre en Yeshua. Luego, 5. Sellar la visión significa conservar la visión para los últimos tiempos. Por ello es que se sella. 6. Sellar la profecía. Yahweh es fiel para cumplirla y por lo tanto se guarda o conserva a favor de Israel, tal como dijo el arcángel. Y ungir al Santo de los Santos, Yeshua fue ungido en el río Jordán. No un anticristo, sino el Hijo de Yahweh. Fue ungido el Santo de los Santos. Y incluso hubo un testimonio: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él escuchen. En cuanto al ungir al Santo de los Santos, podemos ver ahí que en Apocalipsis 11:15 nos dice reinarán por todos los siglos. Para que haya santos, tiene que haber previamente el santo. Por tanto, si en el mismo se menciona a los santos y a un santo de los santos, es porque ya ha habido a alguien que fue ungido como tal. Y en Yeshua esto está cumplido. Entonces, eso en primer lugar, porque aquí se juega mucho con una semana pendiente, desconociéndose el sacrificio o quitándole la naturaleza perfecta del sacrificio en la cruz que quitó los pecados del mundo. Esto es importante señalar. La versión Vulgata latina, la Biblia católica Torres Amat, hacen una correctísima interpretación al dejar anotado lo siguiente en esta versión, o muestra así lo escrito, los siguientes dos versos. Lo hace fielmente a la profecía. Dice la versión Vulgata católica latina, excelente versión, dice, voy a leer textual: sábete pues y nota atentamente desde que saldrá la orden o edicto para que sea reedificada Jerusalén hasta el Cristo príncipe, excelente, correcto, pasarán 7 semanas, tiempo de reconstrucción, y 62
semanas, y será nuevamente edificada la ciudad o plaza, y los muros en tiempo de angustia. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Cristo, excelente, y no será más suyo el pueblo, el cual le negará, efectivamente eso pasó, y un pueblo con su caudillo vendrá, Tito, y destruirá la ciudad y el santuario, no templo, santuario, y su fin será la devastación, y acabada la guerra quedará establecida la desolación. Y el Cristo, excelente, excelente nuevamente, afirmará su nueva alianza en una semana con muchos fieles convertidos, excelente, con su sacrificio a la mitad de la semana, cesarán las ofrendas y sacrificios, y estará en el templo la abominación de la desolación, el domo de la roca, y durará la desolación hasta la consumación y el fin del mundo. Excelente. Por ello ha permanecido así como una señal del fin del mundo. Mi reconocimiento a la versión católica, que no se ha mareado con la profecía, sino que lo ha hecho excelentemente bien. Lamentablemente, a nivel de muchas denominaciones evangélicas han sacado un anticristo de pura imaginación, porque no tiene ningún sustento, ni en el detalle, ni en lo pormenor, ningún versículo que lo respalde, nada. Cuando le dicen o se pregunta de dónde sacan que usted ve un anticristo, Daniel 9:27, ¿y cuál es la prueba? Daniel 9:27, y que hará un pacto con los judíos, ¿dónde están? Daniel 9:27. No hay más, no lo pueden demostrar. Entonces tenemos aquí 62 semanas de años por 7 nos da 434 años. Cuando multiplicamos 62 por 7. Entonces vamos sumando los parciales. 49 años de reconstrucción más 434 años de lo que significa las 62 semanas de años nos dan 483 años. Han transcurrido 483 años desde esa fecha de reedificar a Jerusalén hasta la inmersión en las aguas del Jordán por parte del Mesías o Cristo o el ungido de los santos. Vayamos también a un trazo principal, porque hoy día estamos viendo solamente el tiempo o el marco de la historia a grandes rasgos, que enmarca la historia. Lo encontramos en Génesis 6:3. Yahweh ahí se manifiesta en Génesis capítulo 6, en el verso 3. Entonces dijo Yahweh: no contenderá mi espíritu con el hombre. Está hablando, cuando dice con el hombre, está hablando de un conjunto de generaciones, no con alguien en específico, sino con el hombre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Pero vivirá el hombre, no alguien, sino el hombre, 120 años. Se habla de manera impersonal del hombre y le fija un periodo al hombre, tiempo en el cual estaría presente en la tierra, porque no va a estar contendiendo como contiende hasta el día de hoy para siempre. Y le fija un plazo, un tiempo, en el cual seguirá lidiando con el hombre, con el supremo hacedor. Dado que el hombre es carne, por tanto, un fin inherente tocante a su condición de ser carne. No voy a estar contendiendo con la carne todo el tiempo, sino solamente 120 años. Y es evidente que si hubiera sido referido a algún hombre de 120 años, ya no hubiese habido más hombres con carne, pero siguió habiendo más hombres con carne. Acá está hablando de 120 años con un sentido que luego de ese periodo de 120 años, y que no va a estar contendiendo con la carne, está hablando de todo el tiempo en el cual estaría el hombre sobre la faz de la tierra. Por eso habla de la carne. Al final de dicho tiempo tendrá un remanente de acuerdo con su corazón. Entonces se le fija un plazo en el escenario de la historia. 120 años hasta por fin entrar al gran jubileo del milenio, porque allí ya no hay contención, porque está su hijo Yeshua gobernando
en donde la tierra o creación que se había encontrado gimiendo, también al fin descansará. Y acá estará ya gobernando el Mesías. En el marco de la historia se ubica para generación, y así uno ve, 40 años. Y para tiempo de cambio o descanso o milenio o paz o libertad de cautivos que leyó Jesús en la sinagoga, se habla de 50 años, que significa un año jubilar. En relación a los 120 años jubilares, los podemos ubicar en 3 momentos de la historia. A grandes rasgos, desde Adán hasta Abraham han pasado 2000 años, un jubileo 50 años, 2000 años, entre 50 y 40 jubileos. Desde Abraham hasta Yeshua, 2000 años, 2000 años entre 50 y 40 jubileos. Y de Yeshua hasta el año 6000, 2000 años entre 50 años, 40 jubileos. Yo sumo 40 jubileos de Adán a Abraham, más 40 jubileos de Abraham hasta Yeshua, más 40 jubileos de Yeshua hasta el año 6000, 40 más 40 más 40 me da 120 años jubilares, y que yo multiplico por 50 años me da 6000 años, porque ya viene el 7000 o el milenio. 6000 años apenas es la historia del hombre sobre la tierra, y Yahweh, ya nosotros entramos ahí en ese milenio con cuerpo espiritualizado, con respecto a la carne hasta ese tiempo. Entonces ahí están los 120 años jubilares a los cuales habla mención Génesis. Y si nosotros leemos, porque la escritura tiene que respaldarse por la misma escritura, yo no debo sacar un versículo, imaginarme una idea y sustentarla y se acabó. No, yo tengo que lo que estoy leyendo o interpretando tiene que estar escrito, y la palabra se respalda a sí misma, si no, no es. Si nosotros vemos o leemos Daniel 9, 4 al 5, y leemos Nehemías 1, 4 al 7, vamos a notar que son prácticamente las mismas palabras, y por ello el Padre les daba a conocer lo que iba a suceder. Les revela sus secretos o arcanos. Las mismas palabras por acción del Rúa actuando en ellas. Entonces, tú tienes acá Daniel 9, 4, 5. Sí, a ver, léelo, sí. Daniel 9, 4, 5. Rápidamente. Oré a Yahweh, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la compasión con los que te aman y guardan tus mandamientos. Los obedientes. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, impiedad. Hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. 5 nomás, ¿no? Sí, ahora Nehemías 1, 4 al 7. ¿Qué 4 dice? al 7. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Reconocimiento. Hice duelo por algunos días. Aflicción. Ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y le dije: te ruego, Yahweh, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y tienes compasión con los que te aman y observan tus mandamientos. Los que guardan mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿El 7 también? Sí. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Ok, entonces tenemos ahí el mismo Rúa, las mismas palabras, el mismo sentido. Y ahí hay una conexión de Nehemías con Daniel. Esa es la forma correcta de hacer la interpretación de la palabra.
Algunas estimaciones numéricas relevantes. Tanto Ciro, Darío como Artajerjes en su tiempo emitieron órdenes para regresar a Jerusalén con Esdras, el sacerdote, y Nehemías, copero, participando. En el año 457, que mencionamos antes del Mesías, Artajerjes dio el decreto. Y del 457 al 408 antes del Mesías fueron las 7 semanas para la edificación. Vamos a hacer estas sumas para ver a qué edad fue bautizado el Mesías. 49 años de la reconstrucción, o sea, 7 semanas de 7 años, 49 años. 434 años hasta que Yeshua fue sumergido, 62 semanas por 7, 434 años. Si yo sumo 49 años más 434 años, me da 483 años total de profecía. Entonces, como es antes del Mesías, menos 457 antes del Mesías, más 483 años positivos, yo tengo aquí una diferencia de 26 años. Ya estamos en el año de nuestra era, en cuando sería sumergido el ungido. Y como no hay año cero, tengo que sumarle 1 y nos da que Yeshua fue bautizado a los 27 años, que fue bautizado Yeshua de Nazaret. No a los 30, sino a los 27. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Vayamos a Lucas, por ejemplo, en Lucas, yo voy a leer esta Torre Samat, Lucas 3:23 dice, tenía Yeshua al comenzar su ministerio cerca de 30 años, no 30 años. Han convertido cerca de 30 a igual a 30, y no es lo mismo, es cerca de 30 años. Por eso, que a la mitad de la semana, a los 3.5 años, muere el Mesías. Si yo sumo 27 años más 3.5, me da 30 años y no 33, porque si hubiera muerto 33, ya se salió de la Torá, completamente se salió de la Torá, porque 30 años muerte en la cruz y no 33, como equivocadamente sigue sosteniendo la Iglesia Católica Romana, y las iglesias evangélicas también siguen por ese lado, violentando abiertamente Números 4:3. ¿Por qué? Porque a los 30 años y no a los 33 entraba la persona al sacerdocio oficial. Esto no está imaginado, esto está escrito en Números capítulo 4, verso 3. De 30 años para arriba, justo 27 más 3.5 años igual 30 años. La palabra es una sola, las tradiciones van por otro lado. Dice, de 30 años para arriba hasta los 50 años de edad, de todos los que pueden entrar en el servicio del tabernáculo de la reunión. Yeshua no violentó la Torá, sino cada acto suyo se rindió a ella, sin excepciones. No se puede presentar como de 33 esquivando el cumplimiento de la Torá. Eso no se puede hacer. Otros datos relevantes relacionados con el Mesías. Fíjense, 40 años, no son cosas casuales. 40 años reinó David. Esto habla del cumplimiento del pacto cuando vino el Mesías. 40 años reinó Salomón en paz. Simboliza también el gobierno del Mesías, pero en paz. Simboliza el milenio. Son 2 fases, reino de David y reino de Salomón. Es el cumplimiento de su gobierno en 2 fases. La Torá nos revela una información muy importante del Mesías. Dice Moisés que el Mesías sería como él. Vamos a ver más carga numérica desde la Torá. Si las gentes ignoran el Antiguo Testamento, pueden decir lo que quieran. Nosotros tenemos que ir por la Torá para entender profecía, si no, no es posible. Si nosotros leemos Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Dice, un profeta como yo
te levantará Yahweh. Dice, tu está diciendo Dios. que lo que yo como Moisés voy a vivir, un profeta como yo, como con esas vivencias, con esas características de su vida, será levantado por Elohim. Dice, un profeta como yo te levantará Yahweh, tu Dios, de en medio de ti, de tus hermanos, Emmanuel, ¿no? En medio de ti, vivirá entre ustedes. a él oiréis. A él oiréis. Por eso que no es casualidad cuando el Padre dice, a él óiganlo. La palabra es una sola, acá no hay ninguna muralla china entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para decir que son cosas pasadas. Eso no es así. Tenemos que tomar toda la palabra exactamente, y si tenemos que irnos contra la tradición, pues nos iremos contra la tradición, pero tenemos que sostener en este tiempo final como generación la palabra tal como está legada. ¿Cuántos años vivió Moisés? 120 años. Casual, tampoco. 40 años en Egipto, en el desierto, porque Egipto representa el desierto de las naciones. Y ahora vemos un profeta como yo. Yeshua también estuvo en el desierto, 40 días en el desierto en ayuno. 40 años con el suegro en un núcleo íntimo en familia. Y 40 días luego de su resurrección estuvo Yeshua con su núcleo íntimo en familia. 40 años con el pueblo en el día a día. 40 jubileos, 40 por 50, 2000, con sus discípulos en el día a día hasta el fin del mundo. Un profeta como yo. Es decir, las experiencias, las estaciones, los capítulos de Moisés serían replicados en la vida del Mesías. Moisés fue visto 2 veces subiendo al monte Sinaí. Yeshua fue visto o será visto 2 veces. Uno, el primero, cuando subió a los cielos, y a su retorno, como regresó Moisés, lo volverán a subir nuevamente. Es decir, y todo ojo lo verá. Ese patrón es exacto y se comprueba que el Mesías en sus acciones o patrones es un profeta como Moisés, como dijo los ángeles. Este mismo Mesías a quien habéis visto, lo volveréis a ver venir. No hay no, que yo lo voy a ver 2 veces, 3 veces, con un arrebato en el medio. Esas cosas no tienen ningún sustento. Eso pertenece a un sacerdote católico que se ingenió esto, pero no está respaldado en las escrituras. Ahora, vayamos, entonces se cumple un profeta como yo, mi forma de lo que he vivido, Yeshua lo ha vivido. Fíjense lo que dice en Lucas 13:32. 32. Lucas 13:32. ¿Cuánto es 1000 años? Dice Lucas 13:32. Él les dijo, id y decid a aquella zorra, Herodes. echo fuera demonios y hago curaciones. Dice que él en su ministerio con nosotros va a estar echando fuera demonios y haciendo sanidad y libertando a la gente. ¿Cuánto tiempo estará haciendo eso? Echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Hoy y mañana. Y para Yahweh un día es 1000 años. Voy a estar 2000 años. Por lo tanto, todo aquello que se habló, se dijo, predicó antes, en los décadas 70, que Cristo, Yeshua venía, eso no puede ser. No, eso no era posible, porque acá está diciendo en la misma escritura, hoy y mañana seguiré haciendo esto. Por lo tanto, antes del cumplimiento de los 2000 años es imposible que hubiera podido regresar. Y al tercer día termino mi obra. Al tercer día viene el descanso, viene el milenio. En el profeta Oseas encontramos un paralelo a esta declaración. Podemos leer Oseas capítulo 6, verso 2. Oseas capítulo 6, en el verso 2. Donde dice, lo pone incluso más claro, después de 2 días nos hará revivir, nos llamará de la muerte a la vida, nos hará revivir
Al tercer día nos levantará, arrebata, nos levantará, ¿y qué? Y viviremos delante de él. Fiesta de tabernáculos. Si no se entiende que hay una fiesta de tabernáculos, entonces tampoco van a entender profecía y se van a chocar con una pared con estos términos. Está hablando que después de 2 días, después de 2000 años, otra vez tenemos este patrón, 40 por 50, 2000. Esto es constante. Se lo dijo a Herodes y Oseas lo dijo también. El primer día del último periodo menstrual hasta el pacto, hasta un parto, es un término general de 40 semanas. Por eso que cuando se habla, el Padre nos da una señal, un dato. Fíjense, esto juega con 40. Por eso que habla de dolores de parto. 40. Y luego habla de año jubilar. Por eso 40 por 50 es la conformación de estos 2000 años. Entonces dice Oseas que luego de 2000 años nos levantará, nos arrebatará y viremos delante de fiesta de tabernáculos. Otro patrón constante a que un día es 1000 años, lo podemos seguir encontrando. Voy a dar 3 versos más. El Salmo 94, ¿qué dice? Dice, ciertamente. Dice, ciertamente, es decir, tengan la plena confianza que es así. Ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Ya está. Entonces, 1000 años igual a un día. Ahora veamos en segunda de... No, eso solamente queremos. Segunda de Pedro, capítulo 3. Estoy acá solamente comprobando que cuánto es 1000 años para la escritura. Yeah. Segunda de Pedro, capítulo 3, en los versículos 8 y 9. Nos hace una invocación de escritura para que nosotros, dice, pero... Pedro 3, 8 a 9. Pero, amados, no ignoréis que... Entonces dice, amados míos, no ignoren este dato. Amados, novia de la última generación, no ignoren este dato. ¿Qué dice? Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo dice Oseas, lo dice el Salmo y lo dice segunda de Pedro. Y entonces, y el Señor no está retardando su promesa porque se sujeta a los tiempos. Yahweh trabaja en forma ordenada. Acá no hay ninguna tardanza. Acá hay un cumplimiento. Quien se apura pierde. Uno tiene que ir por el lado de la escritura. No hay tardanza, hay un patrón dado a conocer que no se está leyendo y no se está entendiendo. Y entonces hay esta cuestión de cuestionar a Yahweh que se está demorando. ¿Cuál se está demorando? Si ni siquiera se ha cumplido todavía. Entonces, esas acusaciones gratuitas de las gentes tienen que cesar y ponerse a leer la escritura. Hay un patrón establecido así ¿para qué? Para que tengan la oportunidad de arrepentirse. Podríamos seguir toda la noche. Vamos a ver uno más. Éxodo capítulo 19 en el verso 10. Ya. Éxodo capítulo 19, verso 10. Y Yahweh le dijo, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Es como le dijera al Mesías, hijo, ve al pueblo y santifícalos 2000 años, hoy y mañana. Que laven sus vestidos. Un profeta como yo. Lo mismo lo de Moisés, Mesías, un profeta como yo. Ya, hoy y mañana que laven sus vestidos, el 10 nomás, ¿no? ¿Y estén preparados para qué? Y estén preparados para el tercer día. Porque al tercer día, Yahweh descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Y quién va a descender a la vista de todos? Dice, todo ojo lo verá. Yeshua. No, que su venida es secreta y como ladrón en la noche nadie se va a dar cuenta. Eso no es así. Todo ojo le verá. Porque todo ojo lo vio cuando la majestad de Yahweh tuvo ese encuentro. Y que no toca tierra, sí toca tierra. En el monte de los olivos, todo ojo lo verá y tocará tierra, como fue en el monte Sinaí. No se va a desprender Yahweh
de lo que ha dicho, ni tampoco se va a desprender Yahweh de los detalles del cumplimiento de su profecía. No lo va a hacer jamás. Otro dato no deja de ser interesante, dice en Éxodo 19:19, en el marco de esto, dice, nos da también un dato importante. El sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte. Cuando estemos nosotros en ese tiempo, el sonido en realidad del shofar se va a hacer cada vez más fuerte. ¿Estaremos nosotros escuchando el sonido del shofar que se reporta alrededor del mundo y que incrementa su intensidad? Es casual que científicos ateos hayan dicho que ese sonido se parece a un instrumento hebreo de viento. A la luz de lo anterior, y con esto vamos sacando porque se pasó el tiempo, a la luz de lo anterior nos damos cuenta, la novia, de que se encuentra en la última generación en el marco general. Hoy ya estamos viendo cifras gruesas. En el marco general me doy cuenta como novia que soy de la última generación. Es evidente que eso es a donde apuntamos en esta noche. ¿Y desde cuándo entonces se empezó a contar el último año jubilar? Porque trabaja con dolores de parto, con 40 por 50 años jubilar. Esa es la cuestión. ¿Desde dónde está siendo contado para saber a dónde aterriza? ¿Cuál es el punto? Vimos que en el año 27 de nuestra era, Yeshua fue bautizado. Y vimos luego la sincronía perfecta con la Torá en el asumir su labor sacerdotal. No con 3 años de atraso, 33, no, en la cifra exacta, 30. Y luego vimos que al ir a la sinagoga, anuncia él el cumplimiento de una profecía. Y como dijo, hoy se ha cumplido a este tiempo. Y a partir de ahí es el inicio del último tramo, el último conteo. Veamos, ese incidente se encuentra en Lucas capítulo 4, en los versos 16 al 21. 16, ya. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Él iba los sábados, no iba domingo. Y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Libertad, año jubilar, libertad. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Año agradable, año jubilar, libertad, cada 50 años. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces 21. Comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Delante de ustedes, esta es fin e inicio, y esto ya para nosotros, del último año jubilar, del último periodo de 2000 años, cuando le dijo al buen samaritano también, y nosotros podíamos continuar con todas las profecías sabias que están escritas. Le pagó al dueño del mesón, al pastor, 2 denarios. Cada denario implica el salario del pago de un día. Y le dio 2000. Le dio 2000. Ahí están nuevamente lo de hoy y mañana, lo de Oseas, lo del Salmo, lo de Deuteronomio, todo lo que hemos leído. Hasta en parábola no se sale el Padre de decir que son 2 días o 2000 años. ¿Y qué es lo que leyó exactamente el Mesías? Lo que leyó Yeshua es el pasaje de Isaías 61, 1 al 2. Esto es lo que literal, cuando él estuvo de pie en la sinagoga, lo leyó. Isaías 61, 1 al 2. El Espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh.
Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, libertad a los cautivos, y a Juan. los prisioneros, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de la venganza Ahí no, del Dios. solamente leyó hasta ahí. 2. Solamente leyó, sí, hasta el 2, conforme a Lucas, de la buena. ¿Por qué se detuvo Yeshua? ¿Por qué no siguió? ¿Por qué cuando dijo de la buena voluntad de Yahweh que leímos nosotros en el capítulo Lucas, del capítulo 4, ¿por qué se detuvo? Hasta ahí leyó Yeshua porque lo que seguía, que es día de venganza, no es que se haya cumplido, sino que se cumplirá con su retorno. Por eso es el milagro. Lee esa parte específicamente con respecto a él y no lee lo del día de la venganza de Elohim, porque ello no está cumplido. Lo hará cumplir con sus santos con vara de hierro a su retorno en persona. Por eso que no lee ahí, porque dijo, esto se ha cumplido, esto todavía, cuando regrese. Al cumplimiento de este último, del año jubilar, porque trabaja con 40 por 50, incluso lo ha dicho, son dolores de parto, las 280 días o 40 semanas. Acontecía que las gentes, cuando se cumplía el año jubilar de los 50, 40 por 50, en este caso los 50 años, en ese año jubilar acontecía que las gentes retornaban a sus tierras, retornar a Israel, se daba libertad a los esclavos, Yeshua dijo libertad a los cautivos. Era el año de la buena voluntad de Yahweh, está hablando de un año jubilar. Al leer Yeshua de un tiempo cumplido con su presencia, a partir de ahí empieza el último conteo del año jubilar último. Si yo sumo 27 años más mis 2000 años, nos van a dar el año 2027 de nuestra era. Entonces, ¿qué? Yeshua viene en el 2027, no necesariamente. Solamente me estoy identificando que soy de la última generación. Ese es el marco referencial. Somos de la última generación en torno a esta fecha. Y también me está indicando a mí, como novia del Cordero, la inminencia de un retorno. Mas también dijo, y si me demoro un poquito más, ¿no? Lo pagaré a mi regreso. Con esto terminamos respecto a los trazos generales, a la fecha 2027, para que la novia sepa cuán cerca está. ¿Soy la última generación? Sí. Segundo, ¿es inminente? Sí. ¿Muy cerca? Sí. ¿Cuándo? Esa es la cuestión. Pero, ¿cómo estamos en nuestra edad respecto a la fecha? Ahora, ¿dónde está el marco de ya los detalles? Ese escenario se llena de detalles. Con lo que dijo Yeshua, ¿ustedes saben interpretar los tiempos? Aplican el mismo método para interpretar los días. ¿Ustedes saben cómo se forma la lluvia? Analicen la secuencia, cómo opera y se forma una lluvia. Denle entendimiento profético a los elementos que conforman o se den una lluvia y podrán conocer los detalles de mi retorno. Eso lo vamos a ver el próximo viernes, donde vamos a ver la otra manija, la manija minutera, para encontrar más detalles. Con esto, mis hermanas, hemos terminado respecto a la cuenta regresiva, al marco referencial para ubicarnos en donde estamos. Voy a aprovechar antes de abrir el diálogo, también agradecer a la gente del Facebook que nos ha acompañado e invitarlos el próximo viernes, si Yahweh así lo permite.